Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. ¿Cuántos están listos para la palabra en esta mañana? Póngase de pie, vamos a orar por la palabra y vamos a entrar de lleno a la palabra en esta mañana. Y gracias a todos porque hoy estamos acá en la casa de nuestro Dios. Querido Dios, en esta mañana venimos a presentarnos delante de ti y venimos a declarar con todo el corazón que tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, eres un Dios precioso y eres un Dios que nos habla a través de tu palabra. Pedimos que hables al corazón de todos los que estamos en esta mañana y que de verdad, Señor, tu palabra nos ministre, nos enseñe y nos dé dirección en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, ahí de pie, por favor, vamos a leer Lucas capítulo número 8, versículo número 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Cuando todos lo tengan me dicen un fuerte amén. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios en Lucas 8, 1 al 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Digan todos conmigo: y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Vamos una vez más, como dice: y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Tenga la bondad de sentarse. Me recuerdo que la semana pasada yo les hablé a ustedes acerca del tema el propósito de las riquezas. ¿Cuál es el tema de esta mañana, iglesia? ¿El propósito de qué? De las riquezas. Levanten todos sus manos en este momento y quiero que todos hagan conmigo una declaración y digan todos conmigo: Dios me da el poder para hacer las riquezas. Una vez más, dígale: Dios me da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Significa que si Dios me da el poder para hacer las riquezas, aprendimos la semana pasada que muchos de nosotros no nacimos con riquezas. Muchos de nosotros no nacimos con en una cuna de oro, ¿verdad? Donde todo lo teníamos. La mayoría hemos tenido que trabajar, hemos tenido que esforzarnos, hemos tenido que tomar decisiones, hemos tenido que ser emprendedores. Pero la Biblia dice que es Jehová el que me da el poder para hacer las riquezas. Significa que las riquezas hay que hacerlas. Pero si tenemos la bendición de Dios, si tenemos el respaldo de Dios, si tenemos la aprobación de Dios, Él nos va a dar la facultad para que hagamos las riquezas. Entonces hablábamos la semana pasada que no es la voluntad de Dios que usted esté pobre, hermano. ¿Me estoy explicando, iglesia? Dígale al hermano que tiene cerca: no es la voluntad de Dios que usted esté pobre. ¿O si es la voluntad de Dios? No, hermano. Ahora déjeme decirle, la mayoría de los que estamos acá quizás nacimos pobres. Quizás al inicio no teníamos recursos, estábamos ilimitados. Pero a medida que pasan los años, a medida que pasan los procesos, uno va aumentando y va creciendo aún en la situación económica. Y si uno le cree a Dios, hermano, el Señor dice: yo te doy el poder para que hagas las riquezas. Por eso yo quiero declarar en el nombre de Jesús que todo lo que usted emprenda, Dios lo va a prosperar. Toda fuente de ingreso económico que usted tenga, Dios lo va a prosperar. Yo quiero declarar que tu negocio va a ser próspero, tu empresa va a ser próspera, tu fuente de ingreso económico y material va a ser próspera. Todo lo que tengas y generes con tus manos, el Señor lo va a prosperar.
Vamos, si le va a dar un aplauso fuerte al Señor, déselo en esta hora. Porque uno pone un negocio, ¿para qué, hermano? ¿Para fracasar? Usted no pone un negocio para decir, a ver cómo me va. Mire, si usted pone un negocio, tiene un emprendimiento, establece una empresa, pero usted dice, voy a probar a ver cómo me va, a ver si sale bien, a ver si me va bien. Usted ya está anticipando su derrota, usted ya está anticipando su fracaso. Cuando uno empieza un negocio, un emprendimiento, uno tiene que empezar con fe. Uno tiene que declarar la palabra de Dios. Usted párese en la brecha, vaya a su negocio y diga, Dios dice en su palabra que Jehová me da el poder para hacer las riquezas. Yo declaro que Dios dice que aunque mi principio sea pequeño, mi postrer estado será muy grande. Yo declaro que la mano de Dios está sobre mi vida y que todo lo que yo hago será prosperado y será bendecido. Esa es la actitud correcta para empezar algo. No así como, ay, a ver qué pasa. Usted ha visto gente, hermano, que va a su negocio desanimado, que va a su negocio maldiciendo, que va a su negocio decaído, deprimido, que va a su negocio aquello de, otro día, saber si van a venir los clientes, saber si me va a ir bien, saber si voy a vender. El día está gris, el día está lluvioso, la gente no viene, ya me cansé, ya me harté, ya no sé qué hacer, esta semana no vendí nada, de plano lo mismo va a ser esta semana. ¿A cuánto les ha pasado en el negocio eso, hermano? Que hay tiempos de repente donde no pasa nada, pero hay tiempos donde usted no se vale, hermano, y usted dice, necesito manos, ayuda. ¿Quién me ayuda? ¿A cuánto les ha pasado eso? No se desanime en esas temporadas cuando usted, hermano, mira las cosas como que no van caminando bien. Levántese al día siguiente con una actitud de fe, diciéndole a Dios, este es el día que ha hecho Jehová. Hoy Jehová me bendecirá, hoy el Señor me prosperará, hoy el Señor me dará clientes nuevos, hoy generaré ganancias nuevas, hoy mi negocio estará mejor, hoy me va a ir mejor. Hoy yo no sé cuánto le creen a Dios en esta hora, pero usted tiene que levantarse con la mejor de las actitudes y con fe en su corazón, hermano. Amén. Vamos, alabe a Dios en esta mañana. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las riquezas? ¿Por qué Dios a usted le va a dar riquezas? Levante sus dos manos y diga conmigo, Dios me va a dar riquezas. ¿De verdad usted lo cree? O nada más así de, levante sus manos nuevamente, diga, Dios me va a dar riquezas. Y yo le voy a ir enseñando a la luz de la palabra por qué es la voluntad de Dios darle ¿qué? Riquezas, hermano. Yo creo por una iglesia que tenga riquezas. Yo creo por una iglesia, el Rey de Gloria, próspera. Yo no estoy pensando en una iglesia que dé lástima, hermano, y que de repente todos acá, ay, Dios pobrecito, ¿verdad? Ni qué pobre, pobre el diablo, hermano, ¿verdad? Ahora bien, aprendimos la semana pasada que el propósito de las riquezas, en primer lugar, es para establecer su pacto con nosotros. ¿Y cuál es el pacto que Dios hizo con nosotros? Él dijo, cuando entres a la tierra prometida, vas a edificar casas, vas a tener ovejas, vas a tener vacas, tu oro se va a multiplicar, tu plata se va a multiplicar. Ese es el lenguaje que utiliza Dios en relación al tema de las riquezas. Y la semana pasada hablamos ampliamente sobre este primer punto, hermano. Pero hoy le quiero enseñar otros propósitos de las riquezas. Primer propósito de la riqueza, establecer su pacto con nosotros. Segundo propósito de las riquezas, y esto tome nota, hermano. El segundo propósito de las riquezas es financiar el reino y el evangelio de Cristo. Repita conmigo, ¿cuál es el segundo propósito de las riquezas? Financiar el reino y el evangelio del reino. Vamos, todos digan conmigo, financiar el reino y el evangelio de Cristo. En otras palabras, hermano,
el propósito de las riquezas es que usted y yo tengamos recursos para financiar el reino y el evangelio de Cristo. Déjeme decirle algo. Qué rico se siente ser un instrumento en las manos de Dios para financiar el evangelio del reino de Dios. Se siente bien, hermano, cuando Dios te da recursos para que se predique el evangelio, para que se ganen almas. Se siente agradable cuando Dios te usa para poder invertir en el reino de los cielos. Mi hermano, esto nos enseña a no ser egoístas. Esto nos enseña a ser generosos en la obra de Dios. Yo les hablaba la semana pasada que la palabra de Dios dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que prospere tu plata, prospere tu oro, y tengas casas y tengas tierras, y te olvides de Jehová tu Dios y digas que fue la fuerza de tu mano la que te llevó a esa grande riqueza. Y así pasa el día de hoy, hermano. Hay mucha gente que se olvida quién lo prosperó, se olvida quién fue el que le abrió la puerta, se olvida quién le dio esa conexión divina, se olvida quién fue el que desató bendición sobre su vida. Y se le olvida, hermano, y de repente vemos personas que aún invertir en el reino, financiar el reino, les cuesta. Déjeme decirle algo. Y en esto somos muy criticados los pastores, porque la gente, hermano, critica lo que no hace, critica lo que no produce, habla de lo que no hace. El que habla en contra de diezmar, no diezma. El que habla en contra de ofrendar y financiar el reino de Dios, no lo hace. No sé si me va a entender, iglesia. O sea, la gente va a criticar lo que no produce, lo que no hace. Y mire, no solamente no lo hacen, sino que lo que no hacen lo critican. Pero yo vengo a decirle algo. En la Biblia encontramos varias personas que fueron usadas por Dios para financiar el reino de Dios, para financiar el evangelio de Cristo. Le hago una pregunta: ¿se requiere financiamiento para que la iglesia funcione? ¿Sí o no? Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿se requiere financiamiento económico para que la iglesia de Dios funcione, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se requiere? ¿Y a quién va a usar Dios para financiar eso? Vamos, todos digan: a mí me va a usar Dios. Más fuerte, diga: a mí me va a usar Dios. ¿A quién más va a usar, iglesia? Por eso, ¿sabe cuál es mi oración? Que no es la única, ni es el único enfoque. Pero cuando yo oro por usted, yo oro para que los cielos se te abran. Yo oro para que firmen los más grandes contratos. Yo oro para que vengan las mejores oportunidades. Yo oro para que genere las mejores ganancias. Yo oro por tu economía. Yo oro por tus finanzas. Yo oro para que las puertas se te abran. Yo oro para que tengas la bendición de Dios. Hoy yo no sé cuánto lo reciben en esta hora, iglesia, pero esa es mi oración por ti. Que Dios ponga recursos, que Dios ponga finanzas, que Dios ponga economía, que los cielos se te abran y que seas bendecido en todo lo que emprendas. ¿O usted quiere que ore lo contrario? ¿Ah? ¿Qué diría usted si yo me paro acá a orar, o yo me pongo a orar y diga: Señor, que todos sean pobres, que todos padezcan de hambre, que todos no tengan ropa para vestir, que no tengan un techo donde vivir? ¿A usted le gustaría ese tipo de oración, hermano? ¿Verdad que no? Y aunque usted no lo crea, aún hay pastores que están en contra de que la iglesia prospere. Están en contra de una iglesia próspera. Y de repente usan comentarios como: miren estos que se aprovechan de la fe, estos comerciantes de la fe, estos mercaderes de la fe, estos ladrones de la fe. Y empiezan hermano, a hablar cosas que ellos no han vivido, no han experimentado. Pero yo le vengo a decir algo: todos los que hemos invertido en el reino de los cielos, todos los que hemos sembrado en el reino de los cielos, dígame de verdad y con seguridad a cuántos el Señor los ha bendecido y los ha prosperado porque han invertido en el reino de los cielos. ¿A cuántos ha bendecido Dios, iglesia?
Vamos, alabe a Dios en esta mañana. Necesitamos personas que vengan a financiar el reino y el evangelio de Cristo. Ahora piense usted en Lucas 8, 1 al 3. Mire. Es que esto la gente no lo entiende, hermano. Le voy a hacer una preguntita acá para que usted me la responda. ¿Qué cree usted? Si en la época de Jesús hubieran habido vehículos, ¿los hubiera usado Jesús? No, respóndame, ¿los hubiera usado, sí o no? Si en la época de Jesús hubieran habido aviones, ¿lo hubiera usado él, hermano, o no lo hubiera usado? Sí, lo hubiera usado. Él usó lo que había en su época. Se recuerda que cuando él entró a Jerusalén, dice que él fue y le dijo a sus discípulos: vayan y tráiganme, ¿qué dijo él? ¿Se recuerda? Tráiganme, ¿qué? Tráiganme un pollino que nadie había montado, nuevo, de paquete. Y usted sabe lo que pasó, dice la Biblia, que le pusieron mantos y el pollino entró a Jerusalén cargando al maestro. O sea, déjeme decirle algo, hermano. Si Jesús viviera en nuestra época y a él le hubiera tocado desarrollar ministerio en esta época que estamos viviendo, yo le aseguro que él no hubiera tenido problemas de utilizar vehículos, de utilizar aviones, de utilizar medios de transporte para poder movilizarse y llevar el evangelio. Pero mire lo que pasó acá. Dice la palabra de Dios en Lucas 8, 1 al 3. Y a mí me gusta esto, hermano. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Póngale mucha atención. Jesús iba, ¿dónde? Por todas las ciudades. Ahora bien, si él iba por todas las ciudades, acompañado de ¿cuántos hombres? 12 hombres. ¿Cuántos eran en total, hermano? Mire, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando. Oiga bien lo que estaba haciendo Jesús. Él no estaba de turista, hermano. Él no andaba paseando. ¿Qué dice que andaba haciendo él, iglesia? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. La iglesia, el Rey de Gloria, uno de sus llamados principales es predicar el evangelio de Cristo, es ganar almas para la gloria de Dios, es anunciar los 4 puntos cardinales: que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de él, iglesia. Ese es nuestro llamado: predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Lo anunciamos a través de la televisión, lo anunciamos a través de las redes sociales. Hoy por la mañana esta red va a ir a evangelizar, ahora que es el 15 de septiembre. ¿Y cuántos creen que vamos a ganar muchas almas para la gloria de Dios, iglesia? Estamos edificando un templo para más de 2.500 personas, porque Dios nos ha hablado que esa casa se va a llenar. Esa casa se va a llenar de tu familia, se va a llenar de tus hijos, se va a llenar de tus nietos, se va a llenar de tus bisnietos. Ahí se va a congregar tu primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Ahí hemos declarado que van a venir los habitantes de San Marcos y de San Pedro y van a alabar a Cristo y van a glorificar a Cristo. Oh, yo no sé cuánto lo creen en esta hora, pero profetizamos que así será en el nombre de Cristo Jesús, iglesia. Pero para que eso suceda, tenemos que tener financiamiento. ¿Estamos claros, iglesia? ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué? Financiamiento. No podemos hacerlo, hermano, de otra manera. Déjeme decirle, no lo podemos hacer lavando dinero, no lo podemos hacer fruto del narcotráfico, no podemos hacer la obra de Dios con dinero ilícito, porque eso es pecado y eso es traer maldición a la casa de Dios. Lo vamos a hacer con gente próspera, con gente bendecida, con gente trabajadora, con gente que se gana el dinero, con gente que va a tener riquezas saludables y bendecidas por Dios, con gente del Rey de Gloria. Lo vamos a lograr en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Ahora diga conmigo: se requiere financiamiento. ¿Cuántos iban con Jesús?
Y eso no comían, hermano. ¿Qué cree? Le voy a hacer una preguntita. Mire. ¿Cuántos acá han atendido gente que trabaja en el campo? Los que trabajan en el campo, hermano, ¿qué? Los albañiles, ¿verdad, mi hermano? No dice, ¿usted ha escuchado la frase? Ya nos terminamos el muñecón de tortillas. Hermano, es que hay gente que sí, ¿me entiende? O sea, no come, traga. Ahora, hermano, ellos dicen que iban por todas las ciudades y todas las aldeas. Entonces déjeme decirle, 12 personas, y esos son los que se cuentan acá. Jesús y los 12 eran en total, ¿qué? 13, pero siempre hay de los que también tienen el corazón dispuesto para colaborar. Pero pensemos en 13 personas, hermano. Mire, darle de comer a ¿cuántos? ¿Cuántos tiempos? 3 tiempos de comida. Lavarle la ropa a esos 13. Buscarles un lugar donde vivir, hermano. Mantenerlos, santo Dios. O sea, esa es una situación que muy fuerte, hermano. ¿Se requiere qué? Se requiere recursos. ¿Está escuchando, iglesia? ¿Qué se requiere? Recursos. Pero miren ustedes cómo es Dios de lindo, porque dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y aquí entra usted y entro yo, hermano, porque yo quiero ser de esos financistas. Oiga bien, yo quiero tener mucho dinero, hermano. Usted no, de veras, yo quiero tener, ¿qué le dije? Hace más de un mes visitamos una iglesia en Quetzaltenango y están construyendo una iglesia muy linda, hermano, que tiene la capacidad del templo que estamos construyendo acá en el Rey de Gloria. Y cuando estábamos ahí, hermano, el Espíritu de Dios me llevó a decirle al pastor, que por cierto él va a venir a predicar acá en 15 días. Y el Espíritu de Dios me llevó a decirle al pastor, le digo yo quiero y queremos como iglesia sembrar 5,000 quetzales acá con ustedes. Pero hermano, no teníamos pero ni un centavo en ese momento. Entonces dijimos, vamos a traer una semilla para la iglesia. Y hermano, hace 15 días me invitaron a predicar a un lugar muy bonito en Chimaltenango. Y cuando veníamos con mi hijo Marco, mire, sentí una urgencia. Digan todos conmigo, urgencia. Espero que le pase a usted esto que me pasó a mí. Pero yo sentía una urgencia, hermano, y tenía un temor santo en mi corazón, porque no habíamos podido cumplir el compromiso. No porque no tuviéramos, sino porque estábamos haciendo otros proyectos donde Dios ha bendecido la casa de Dios. ¿Cuántos creen que el Rey de Gloria es una casa bien bendecida, iglesia? Entonces les quiero comentar, sentí una urgencia de Dios, hermano, de pasar a dejar el pacto. Y le dije a mi hijo Marco, mira, le digo yo, siento la urgencia fuerte en mi corazón de cumplir el pacto que hicimos. Así que llamamos al pastor, hermano, y yo sé que el domingo es un día donde los pastores disfrutan estar en la casa de Dios, pero es un día de mucho trabajo. Y me responde el pastor y le digo yo, querido pastor, sería tan amable de atendernos porque queremos cumplirle un pacto que hicimos para la iglesia que ustedes están construyendo. Conclusión, el pastor llegó, hermano, y le entregamos ese pacto y yo sentí una paz y una gran satisfacción. Y le voy a ser muy honesto, se siente muy bien, hermano. No sé cuánto me están escuchando en esta hora. O sea, se siente muy bien. Y yo dije, Señor, gracias porque pusiste en mí el recurso para cumplir el pacto. Gracias, Señor, porque me diste la semilla para yo sembrar en tierra fértil. Y yo me siento satisfecho cuando veo ese templo levantarse, ese templo construirse. Ellos van más adelantados que nosotros, hermano. Y cuando yo miro esa casa, yo digo, Señor, tú me usaste, me diste una semilla para sembrar en esa casa donde se predica el evangelio, donde muchas almas van a ser ganadas para el reino de los cielos. Hay una gran satisfacción en eso, mi hermano. Por eso yo oro en el nombre de Jesús para que Dios ponga sobre ti recursos ilimitados, para que tú seas bendecido en tu
tus negocios y seas próspero en todas las áreas económicas de tu vida. Yo no sé cuántos reciben esa palabra, pero levanten sus manos en esta mañana y digan todos conmigo: Jehová me da el poder para hacer las riquezas. ¿Y qué va a hacer usted con las riquezas que Dios le pone en las manos? Lo primero, hermano, es para financiar el reino y el evangelio de Cristo. Ahora, eso no es algo nuevo, no es usted el único. Perdone, en la iglesia no se están aprovechando de usted, no le están sacando el pisto, no le están sacando el dinero. Porque esa idea tiene la gente, hermano, que no tiene revelación de lo que es sembrar en el reino de los cielos. Ahí dice: te están lavando el cerebro, te están lavando el coco, te están sacando el pisto. Esos pastores son unos vividores. Esos pastores solamente quieren enriquecerse con la fe. Gente ignorante que no sabe, hermano, el sacrificio que requiere el predicar el evangelio, el edificar una casa, el poder construir un templo. Pero el que tiene revelación sabe que cada vez que siembra, los cielos se abren, la bendición de Dios se activa, la bendición de Dios se desata, y entre más damos, más recibimos de parte de Dios, iglesia. Amén. ¿O no? ¿O a usted le ha ido mal? No, todos los que hemos dado, ¿qué ha pasado, hermano? Siempre nos ha dado el Señor. Entonces mire usted, porque yo quiero presentárselo acá bíblicamente. Leamos el versículo número 2. ¿Qué dice acá? Y algunas mujeres, dice algunas mujeres, porque no todas las mujeres tienen la revelación. No todos los hombres tienen la revelación. Son algunos, dice, y algunas mujeres. Pero miren, hermano, había una motivación. ¿Cuántos en esta mañana tienen gratitud a Dios, iglesia? ¿Qué había pasado con esas mujeres? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Y de qué más, iglesia? Y de enfermedades. Mire la querida hermana María. ¿Qué característica tenía la hermana Marita? Hermano, mire, la hermana María era una joyita, hermano. Dice: María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido, ¿cuántos? Esta hermanita no estaba endemoniada, esta estaba enchamucada, hermano. Estaba perdida. O sea, ¿cómo no? O sea, lo que yo veo acá es una expresión de gratitud que hay en estas mujeres por lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuando dice endemoniadas, espíritus malos, enfermedades, hermanos, saber qué tipo de enfermedades tenían. Me atrevo a pensar que algunas tenían enfermedades terminales, algunas tenían enfermedades de muerte, algunas hermanas tenían enfermedades donde estaban desahuciadas, pero vino la presencia de Cristo, les cambió la vida, los salvó, los sanó, los liberó. ¿Cómo no va a ser uno agradecido con Dios si Dios nos ha bendecido tanto? Yo no sé qué ha hecho Cristo Jesús en tu vida, pero me atrevo a pensar que en muchos de los que estamos acá hemos recibido milagros de Dios. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios en este momento, hermano? Que nunca se te olvide el milagro que Dios hizo a favor de tu vida. Que nunca se te olvide que no tenías nada y ahora tienes mucho. Que estabas enfermo y ahora estás sano. Que estabas pasando momentos difíciles, o endemoniado, o turbado, o confundido, y mira la paz que Dios te ha dado. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque nuestra vida en Cristo es una nueva vida para la gloria de Dios, iglesia. Entonces la palabra de Dios dice: estas mujeres tenían, ¿qué tenían en su corazón, iglesia? Tenían gratitud. Digan todos conmigo: gratitud. Dios sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria. Dios sobrenatural.